Por ejemplo, la palabra efemérides siempre es plural, porque es que son varios hechos. Claro que en griego existe la palabra efemeridon, que quiere decir periódico, ¿no? El recuento ya de los hechos. Pero los hechos en sí son varios, no es uno solo. Y entonces, por eso, cuando estamos celebrando algo, una fecha o algo así por el estamos estilo, recordando una fecha. son efemérides. Y cuando algo lo golpean y lo vuelan en pedazos, pero vuelven añicos. No se puede decir añico. eso. No se puede decir eso. Claro, precisamente porque añicos. son muchos pedazos. Sí, claro. ¿Usted sabe dónde viene la palabra trivial? Sí, claro. Allá en la plaza de Roma, ¿no? En una de las calles de Roma, ¿no? Que daba... Era un sitio de convergencia en donde se juntaban tres vías. Yo lo tengo una versión que es en todas las entradas de los pueblos, por razones lógicas y de higiene y demás, siempre había un pozo. Y acuérdese que Jesús va caminando y llega a un pozo que está a la entrada de Samaria. Y ahí está la famosa samaritana que le da pues Samaria, pues. Sí. Resulta que los pozos estaban en la entrada de los pueblos. Y ahí, obviamente, llegaban diferentes días. Regularmente podían ser 3. Entonces, ahí se sentaban las comadres del pueblo, las chismosas, dizque a recoger agua. Casi no había en ese tiempo. Ese era el único programa que había. Y obviamente que se sentaban dizque a recoger agua, pero también a recoger los chismes de los viajeros que antes de entrar a cada pueblo, obligatoriamente debían hacer unas abluciones que también tenía carácter mágico ritual, pero también de aseo personal. Les llegaban a tomar agua y asearse un poco antes de entrar a un pueblo. Y ahí contaban todos los ¿Qué son chismes. abluciones, mijo? ¿Cómo? ¿Qué son abluciones? Abluciones, no, ahí sí abluciones yo lo entiendo como que es la forma de lavarse o de limpiarse la cara, echarse un poquito de agua en la cara y quitarse la suciedad de la cara. Eso. Pero obviamente que eso tiene un carácter simbólico frente a las religiones, es quitarse el pecado de encima. Exactamente, también. Porque el prefijo... No es bañarse. No, el prefijo ab... No es asearse el cuerpo, sino quitarse el polvo. Sacarse cosas malas, ¿no? Porque el prefijo ab del latín es privativo, es sacar de. Por ejemplo, abstraer, hay una abstracción, ¿cierto? Pero por eso las abluciones siempre tienen un carácter simbólico y relacionado con la religión, con las diferentes religiones. Exactamente. Los hindúes que van al Ganges hacen sus abluciones diariamente, es decir, se limpian de su suciedad interior, es algo simbólico. Y los árabes, después de que realizan el acto sexual, corren a hacerse abluciones también. Exactamente. Entonces esas comadres se sentaban ahí y simplemente se enfrascaban en conversaciones, hablar paja, que llamamos nosotros. Pero como ahí llaman las 3 días. Hablar, la mejor palabra para eso es la que utilizan los gringos, ¿no? Bullshit. Que es estiércol de toro, para decirlo pues suavemente. Sí. Porque tiene caca y paja. Vea usted. Sí, señor. Como esos sitios siempre llamaban las trivía, porque ahí llegaban varios caminos. 3 vías, sí, claro. 3 vías. La trivia. Entonces lo que hablaban ahí las viejas eran trivialidades. Exacto. Esa es la historia. Y esa es muy bonita y me parece excelente, muy bien traída a cuento. Y vea, mijo, ¿cómo le parece que de ahí también sale la palabra trabajo? Viene del tripalio. El tripalio era un trípode, una especie de parapeto con 3 palos, en donde los herreros acomodaban las patas de los animales que estaban herrando. Lógicamente que es una posición incómoda y era para causarles dolor, porque eso pues no es suave que le pongan a uno una pata, se la monten en un parapeto de esos y empiecen a darle martillo, a echarle lima y a cortarle, turgencias o cosas así. Pero acomodaban las 3 patas mientras que la cuarta era la que estaba haciendo, por ejemplo en el caso del herrero. Es que el herrero acomoda las 3 patas pero levanta la pata en la que está trabajando y comienza a limar. No, mijo. Era un parapeto ahí para poner la pata al tripalio. Para poner la pata del animal. Sí. De tal manera que descansara ahí y él la pudiera trabajar. Pero entonces le echaba lima, le metía candela, es decir, lo torturaba. Entonces,
cuando tenían a alguien por ahí haciendo un trabajo duro, de esos fuertes, onerosos, le preguntaban, ¿qué hubo? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, aquí en el tripalio. Aquí tripaleando. Aquí tripaleando, de ahí viene trabajando. Sí. Aquí en el tripalio, en el trabajo. Vea el tripalio. Míralo ahí, míralo. Traballo. Traballo. Sí, sí señor. Hombre, qué bien Carlitos, hombre, ¿no? Vea usted. Ese sí superó a todos esos... ¿Ah? Ay, María, hombre. Mejor dicho... Se los lleva en calle a todos. Qué maravilla, hombre. Ah, a todos esos gateros. Oiga, ¿usted sabe de dónde viene la palabra quiz? Quiz es un examen, ¿no? Es una pruebita ahí pendeja. Yo sé qué es eso, pues, ¿no? O se puede interpretar también como un acertijo, pues. Algo por resolver. Podría ser, sí. Usted sabe la historia. Tengo alguna noción, pero eso la sabe usted. Eso no te la cuente usted, ¿por qué? En Dublín había un empresario de circo, y tenía el circo montado ahí en esa ciudad. Y un día, estamos hablando del siglo XIX, el siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XIX. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Que estaba viviendo con un amigo e hicieron una apuesta. Él propuso, apuesto que en 24 horas yo introduzco una palabra nueva al idioma inglés. Entonces le dijo, estás loco, apostemos. ¿Quiere que apostemos? ¿Qué apostamos? Bueno, la apuesta fue jugosa porque él el único capital que tenía era el circo. Y dije, voy el circo mío contra lo... Supongo yo que el otro estaba apostando plata u otras propiedades también valiosas. Apostaron y listo, se fueron, hablamos de 24 horas. Al otro día, la ciudad de Dublín amaneció inundada, todas sus paredes. En todas las paredes estaba pintada la palabra quiz. En todas las Z, pues, estas cosas, sí, ¿no? con una palabra rara y quiz. Que no tiene ni pie ni cabeza. Es Q-U-I-Z. Z. Exacto. Z. Doble Z. Lo cierto es que inundó la ciudad con esa palabra en todas las paredes. Y todo el mundo amaneció preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es quiz? Y como la palabra, todo el mundo empezó a comentarla. Al finalizar la tarde, ya el mismo pueblo, por inercia, le había dado su significado. ¿Qué es quiz? Acertijo. Eso es tan raro. Y él entonces fue y cobró. Y la palabra se transformó en la definición, por ejemplo, del signo de interrogación. Es decir, ¿qué es? ¿Es un acertijo? ¿Qué es? ¿Qué es quiz? Y ahí entonces no, es un acertijo, algo difícil de resolver, o un examen, como se conoce ahora, como se conoció ya no se habla tanto del quiz. Hombre, ahora que hablas de apuestas, amanece un tipo en Guayabao, pero de esos guayabos dolorosos, pues, en donde es capaz de usted de beberse lo que sea, ¿no? Se bebe un soldado, mejor dicho. Y ese hombre buscando un trago en alguna parte a ver, pero no tenía ni un centavo en el bolsillo, tenía 100 pesos. Y de pronto vio a unos señores tomando trago en una cantina. Tremenda botella ahí en la mitad, una botella de whisky de Chicago. Y entonces llegó y le dijo a ver, ¿quién es el que está comprando aquí? ¿Quién es el dueño de la botella? Yo, dijo uno, ahí el del centro. Le voy a hacer una apuesta, señor. Le apuesto a que soy capaz de tomarme el contenido de esa botella por la nariz. Sí, ¿qué vas a apostar? Y yo le voy 100 pesos. A que soy capaz de tomarme el contenido de esa botella por la nariz. El otro, pues curioso, le dijo, pues a ver, hagámosle, a ver, hombre. A ver, yo veo. Llegó y cogió ¿Pago por ver? Sí, para ver, sí, yo pago para ver. Llegué y le eché mano a esa botella, se la metió a la boca y glu, se la tomó íntegra. Se le escanció. Completamente. Cuando termina la puse encima de la mesa y le dice el apostador, el otro apostador, oiga hombre, pero usted no se tomó eso por la nariz, se lo tomó por la boca. Y yo, perdí. Hombre, por Dios. Mire, bueno, otra expresión. No, y hay una palabra que a mí me gusta mucho, me parece muy bonita. Pues, vamos a ver si coincidimos. Es la palabra considerar. Palabra considerar, pues uno la toma como una palabra de la lengua española, pues, ¿no? Y la usa mucho, ¿no? Voy a considerar el asunto, o lo trato con mucha consideración, etcétera, ¿no? Pero resulta que esa palabra tiene un origen hermoso. Tiene una raíz que es siderus.
que es astro, ¿no? De ahí viene sideral, por ejemplo, sideral. Entonces, cum siderus es contar con los astros o con las estrellas. Es algo así como, déjeme, yo lo voy a consultar con los astros, lo voy a consultar con las estrellas. Cuando uno dice que va a considerar un asunto. Y que también tiene una variante y es lo va a consultar con mi almohada. Ah, sí, claro, ¿no? De ahí se derivan. Es un sentido figurativo de ahí también. se derivan expresiones, claro, claro. Sí, sí, sí. Así es. Qué interesante. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra ok? Sí. Cuente, pues, a ver, cuenta. No, pero es que usted lo cuenta muy bueno, amigo. Ay, es que vos hablas tan rico. No, pero no igual a vos. No. Bueno, en la guerra de secesión de los Estados Unidos hubo batallas supremamente cruentas, entonces, sobre todo en esa allá se utilizó por primera vez no sé si por primera vez, de todas maneras la Convención de Ginebra había proclamado lo que se llama el estado de beligerancia, darle a un bando en pugna el estado de beligerancia. ¿Qué es lo que reclama aquí la guerrilla? Que es lo que está reclamando la guerrilla aquí, y bueno, sirve para ilustrar a la gente. El estado de beligerancia quiere decir que le reconocemos a usted la condición de contendor en una guerra, por lo general en una guerra civil. Sí. Una guerra civil siempre se desarrolla entre el aparato estatal y un grupo rebelde que quiere tumbar ese aparato estatal. Por ejemplo, ahora, ¿qué tan legítimo es el que tiene el uso de la fuerza? Si el que tiene el uso de la fuerza es ilegítimo, entonces, digamos... Si la fuerza la usa el Estado, es legítima. No. Si, por ejemplo, un dictador que se toma... No, sí, pero es decir, lo que yo estoy diciendo es... Puede que no sea justa, que es distinto. Pero legítima si es el Estado. Si se toma el poder por una vía ilegítima, es ilegítimo el uso de la fuerza. No, claro que sí, pero lo que quiero decir es que por sí misma esa fuerza pues tiene el estatus de beligerancia. Eso es lo que alegan todos los estados. Exactamente. Pero si un dictador, un usurpador, no mandatario, porque el mandatario es el que recibe el mandato. El que hace el mandado. Sí, bueno, un usurpador, un dictador, por asesinato, por golpe, por defenestración, por lo que usted quiera, se toma el poder y empieza a abusar de ese poder, entonces se puede formar una fuerza de resistencia contra los abusos de ese dictador y de ese usurpador. Entonces a esa fuerza de resistencia, para que no quede tan desigual, le conceden el estado de beligerancia, que es, camine pues, hagámonos por igual. O sea, camine, le vendemos armas, camine, le vendemos las condiciones para que usted se ponga a la misma par, a la par del que está enfrentándolo a usted. No, es que no es ningún problema. No, cuando yo digo esto es que se asume, así sea por usurpación, pero si está representando un Estado, tiene el estatus de beligerancia por ser el Estado mismo, es decir, por ser oficial. El estado de beligerancia se lo dan al bando en pugna. Al otro bando, espérate, termino, Juan. Sí, porque eso es de la justicia internacional. Pero trate para que se me entienda bien. El otro bando que considera que es injusto, es ilegal, lo que se quiera, necesita ese estado de beligerancia, ese estatus para poder confrontarse con para poder recibir el apoyo de otros gobiernos. Eso es, estamos diciendo lo mismo. No, pues, de todas maneras, en la guerra de los Estados Unidos, en la guerra de secesión, se aprobó el estado de beligerancia, que era igualar al ejército de los sureños, de los federales, de los que estaban en contra de los del norte, con la representación oficial del Estado. Exactamente. Entonces, para que se pusieran en iguales condiciones, entonces, por eso se les vendían armas y se les daba apoyo militar y apoyo económico y de toda clase. Ese estado de beligerancia es el que ha venido reclamando la guerrilla aquí en Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Que es que en Colombia no hay un gobierno antidemocrático, por lo menos un gobierno no un gobierno nada más, no es el del presidente actual, sino el de muchos presidentes que vienen de atrás y que son presidentes elegidos democráticamente. Entonces no se puede decir que es un gobierno ilegítimo, y por eso no se le puede dar al que lucha contra un gobierno legítimo
el estado de beligerancia. Si no estoy mal, esta es de las primeras fotos que se tomaron en la historia, todavía tenían características de daguerrotipo. De daguerrotipo, sí, señor. Sí. Muy Y interesante. que fue tomada en la guerra de secesión. Mire usted sí. la forma como ellos peleaban. No, esa gente peleaba brutalmente, hombre. Bueno, y entonces, al principio los confederados les estaban dando a los del gobierno, el gobierno oficial, el gobierno de Lincoln, le daban más duro, le daban para dar y convidar. Y después ya empezó, porque además tenía unos generales muy ineptos, manejaban el ejército de los Estados Unidos, eran todos oficiales ineptos. Es que sí que hubo ahí ineptos, que se Custer. Hombre, tenemos que hablar en estos días. Lee. No, y el general Custer, acuérdense cuando sí. Custer que... El de Sitting Bull. ¿Cómo se llama esa batalla, hombre? En todo caso, rodilla herida, ¿cómo es? Knight, ¿cómo es? Bueno, sí, era Nick, algo así. Rodilla hincada, rodilla herida, algo así. Caduca Cuadro, el que sabe. No Cuadro, pero Wounded Knee, ¿no? Sí, algo así. Wounded Knee. Algo así. ¿Sería? Algo así, bueno, sí. No lo conozco. Bueno, y entonces, como esas batallas eran tan cruentas, había muchísimas bajas. Y tenían un tablero en el que apuntaban la cantidad de bajas diarias. Entonces, por ejemplo, killing es matar, ¿cierto? Sí, o killed, muertos. Sí. Killed. Sí, muertos. Entonces, había 10. Entonces ponían una K y el 10. Los 10 killed. Ponían 10 killed. Ese es. Primero el número y después la K. Ese es 10 killed. Y en una de esas hubo por acá una pausa. No una tregua, sino más bien como que los bandos en pugna estaban tan desgastados que se tomaron un descanso o pretendían rearmarse. Y ellos siguieron con la costumbre. Pero como no había bajas, ponían 0K, 0K, 0 muertos. 0 killed. Exacto. Y de ahí entonces nació la expresión que hoy conocemos como OK, que es simplemente todo está bien. No hay muertos. Sí, pero con el andar del tiempo se transformó en todo está bien. Que además se expresa muy bien en eso de la dactilología, haciendo una O con el índice y el pulgar. Ahí yo lo muestro ahí, ¿ven? Poniendo ahí los dedos, ahí. Que es una expresión muy típica de los gringos, cuando le dicen a uno, ¿no? Es ok, ahí está representada, digamos en un lenguaje dactilológico. Dactilológico. Sí, señor. Y otra expresión que es muy, y a nosotros sí que nos ha tocado la expresión NN. Resulta que esta expresión NN nació, es la versión que yo tengo, de cuando Hitler ya era canciller. No, inclusive antes de ser canciller. Cuando ya prácticamente pues era el gran líder, pero todavía no había llegado a la cancillería. Pero era partido mayoritario. Por ahí en el 30 y pico. Sí, 31, 30, 31. 32. Porque él subió como canciller en el 33 y en el 34 fue nombrado presidente ante la muerte de Hindenburg, von Hindenburg. Ajá, de von Hindenburg. Sí, señor. Y entonces él tenía como premisa eliminar sistemáticamente a sus opositores. ¿Se acuerda de lo que ocurrió con Ernest Röhm? Así es. Así es, mi. En la noche de los cuchillos largos. Una tractomula. En la noche de los cuchillos largos que acabó con todos los jefes de las SA. Sturmabteilung, la división de choque. Eso es. Y entonces sistemáticamente él acababa con sus adversarios, todos sus opositores. Pero llegó un momento en que para él se volvía muy engorroso después del incendio del Reichstag. No, pues termina en casa. Bueno. Reichstag. Que fue una maniobra demasiado evidente que él había mandado incendiar el Reichstag para culpar a los judíos. Sí, señor. Y a los comunistas. Pero a los comunistas principalmente. Él le echó la culpa, esa defensa la hizo Dimitrov, el búlgaro, aquel que tiene un mausoleo en la capital de Bulgaria, lo más impresionante que yo he visto. Sí. Y todos los domingos van a dar los campesinos en fila a pasar por el féretro de Dimitrov. Bueno, entonces, como ya eso estaba levantando muchas ampollas y era demasiado evidente que la mano de Hitler estaba ahí presente, él optó por adelantar una política mediante la cual, obviamente que los mataba, pero los desaparecía. Porque además sostenía él con su jefe de propaganda Goebbels que el desaparecer el individuo no solamente eliminaba a ese adversario,
sino que sembraba el pánico y el miedo, más el desconcierto de la familia de la víctima. Y era una venganza más terrible, porque bueno, mataron a alguien, encontró el cadáver, vamos y lo enterramos y listo. Terrible eso. Pero una desaparición es algo supremamente duro y cruel. Sobre todo en el caso de los judíos, Néstor, es que lo que nunca le perdonarán los judíos a los nazis, especialmente a Hitler, pues que fue el jefe de toda esa matanza, es que no les haya permitido enterrar a sus muertos. Ajá. Eso no lo perdona un judío, Claro. porque el judío tiene por tradición enterrar a sus muertos. Mire, Los viejos todavía le dicen el buen Adolf. cuando hay las Der gute Adolf, ay. Entonces, cuando usted, por ejemplo, ve que hay un atentado, por ejemplo, en una calle de Israel o por ahí en algún pueblo de esos, y el cadáver, así lo despedace una bomba, lo despegan con bisturí para llevarse esos restos y enterrarlos. Eso es una costumbre muy de ellos. Claro. Entonces, jamás perdonaron esa desaparición forzada de judíos y que ellos no pudieran rendirle culto a sus familiares, a sus allegados, a sus correligionarios. Eso era terrible. Entonces, ¿cómo le parece que él, como era tan fanático de Wagner, Sí, señor. si no estoy mal, no sé si las Valquirias o los Nibelungos, tal vez, Sí. es una ópera de Wagner. Sí, señor. Hay una escena en la que se habla de que un grupo, no sé, unas personas desaparecieron entre la niebla y la noche. Y es una expresión muy bonita y muy simbólica para decir... que se fueron para el cielo. ¿Ah? Que se fueron para el cielo. Pues más o menos ese era el cielo de ellos, ¿no? Uh-huh. Un cielo allá donde estaban las valquirias. Sí. Entonces se fueron con la niebla y la noche. Nebel und Nacht. Y eso también, es que imagínense que desaparece entre la niebla, pero él usaba con la connotación de la doble desaparición, desaparecen en la niebla y en la noche. Nebel porque se puede desaparecer Nacht. por la niebla, pero puede volver a aparecer. Pero aquí es como quien dice, para que nunca más se vuelva a saber de ellos. En adelante, todas las directrices que enviaba para que sacaran del tinglado a uno de sus adversarios, y era casi que como un cifrado, simplemente le ponía fulano de tal, NN, o sea, desaparezcanlo entre la niebla y la noche. No, desaparezcanlo, cuando él daba la orden de que los desaparecieran, que le lo ponía mandaran. nombre tal, NN, Uy, que dice desaparezcanlo, entre la niebla y la noche. De ahí nació esa expresión de NN. Tan querido como para invitarlo a beber, ¿no? Ve, hombre, y tengo aquí una joya de libro. Sí. Prestada. Con todo el ¿Prestado? largo, sí, prestada. Pobre dueño. No, es una promesa. No, este libro sí no me lo robo. ¿No te lo vas a robar? No, porque me lo ha prestado primero un gran amigo a quien respeto profundamente y me lo prestó tuve que jurar sobre 4 vidas de que no me lo y arrodillado en 2 colosos. Sí. Pero está que yo sí me lo robo. No te lo puedo prestar. Bueno. Ni te lo dejo ver Se siquiera. va a mandar el de la moto, tranquilo. Ni te lo dejo ver siquiera. No hay problema. Porque además yo sé que nos está viendo. Ah. El doctor Oscar Villa García. No fregues, hombre. El doctor Oscar Villa. El doctor Oscar Villa. ¿Cómo así, hombre? El doctor Oscar Villa. No, eso si le haces eso al doctor Oscar Villa y sí. Ni riesgos. Esto es como montársele al señor caído con espuelas, hombre. No. Ah, no, ¿qué tal? Yo sí tengo que hacer la confesión pública de que yo he sido ladrón de libros, sí. No digan ladrón de libros no. He confiscado libros. Sí, los has requisado, como dicen en los Lo que pasa es que tengo mi propio índice y entonces decomiso esos libros que pueden ser peligrosos. O peligrosos. Bueno. No, ni riesgos. Este libro llama doctor Oscar Villa. Persona tan linda. Inclúyame hermoso y querido. Inclúyame en su testamento, por favor, sí. Viejo hermoso y querido. Un amigo entrañable. Y entonces me presté este libro de José María Iribarren. Yo no te voy a dejar. El porqué de los dichos. No, es que yo ahorita, si me paro de aquí a ir a traer agua, me lo llevo debajo del brazo porque aquí corre peligro. Y aquí encuentra uno unas cosas, Juan. Pues algunas que uno ya sabía, otras que no. Por ejemplo, vos sabes cuando uno dice, ahí no hay tu tía. Sí. Bueno, pero ese sí lo conocía yo, pero hay otros que no. Yo conocía ese también.
La tutía. Es atutía. Pero no, aquí decimos eso, ahí no hay tutía. Sí, pero es la atutía. atutía, sí señor. Resulta que la atutía es una planta de la que sacaban un colirio. Y no solamente servía para los ojos, sino que le encontraron un montón de propiedades, la tomaban en gotas. Hemos dicho, lo que no curara a tu tía. Era como la panacea, pues. Sí, la panacea universal. Entonces, salió esa frase para decir... Eso no tiene remedio. No tiene remedio. Ahí no hay a tu tía. Sí, señor. Y nosotros nos fuimos transformando hasta convertirla en tu tía. Eso se llama economía lingüística. Yo busco por aquí. Usted tiene una palabra, hombre. Por ejemplo, cabezones y narigudos. ¿Qué no está eso? ¿No está esa? No. Espérate, yo traigo un libro en donde está. No. Se habla de los narigudos. No, aquí no hay. No, ahí no hay que se encuentra por aquí. Y así por el estilo. A ver, hombre. Irse a la porra, por ejemplo. A ver, decir. Hombre, una expresión de esas muy común, ¿no? De esas que sacamos cada rato. Dorar la píldora, por ejemplo. Ya te la voy a decir. Sí. Ya te la voy a decir, ya te ¿De dónde viene dorar la píldora? Ya te lo voy a decir. Los italianos dicen pílula inzuccherata. Un momentico, espérate primero con lo de... Pílula inzuccherata. Ya te lo voy a decir. Es algo así como la píldora azucarada. Como que le echan azuquita a la píldora para que no te sepa maluco. Mira, no hay tu tía. Es una alteración de la frase no hay tu tía o a tu tía, pues la tu tía o a tu tía era considerada antiguamente como un medicamento de gran virtud para curar las enfermedades de los ojos. El diccionario de autoridades dice a tu tía, género medicinal que muchos llaman tu tía. Parece haber varias especies, la verdadera se produce del hollín que se eleva del cobre cuando se funde y purifica. Hácense de ella varias medicinas y la que tiene más nombre en las boticas es la atutía preparada. En el diccionario de la Academia de 1791 se lee atutía, el hollín que se levanta de la fundición del cobre y reducido a polvos o a un ungüento, sirve para varias medicinas, principalmente para enfermedades de los ojos. Sulfato de cobre, pues. Sí. Vicente Espinel en la vida de Marcos Obregón, según el diccionario, escribe, mas la gente que más bendiciones me echa es la que curo de la vista corporal, con la fuerza de cierta confección que yo sé ser de atutía y cardelillo y otros sí. Me dijiste dorar la píldora. Dorar la píldora, a ver. A ver, un momentico. A ver, hombre. Dorar la píldora. Uy, hombre, por Dios, hombre. Ese es un chiste para Medellín, pero qué crueldad, hombre, por Dios. No es el perro estripado. No es cruel. Oiga, pero lo de dorar la píldora. Dorar la píldora, dice aquí, es dulcificar, disimular un daño o perjuicio, mitigar o disimular de algún modo una mala noticia. Sí, señor. Covarrubias en su tesoro de la lengua castellana escribe lo siguiente: píldoras, unas pelotillas medicinales y purgativas que se toman por la boca, y los boticarios suelen dorarlas para disimular el amargo de la síbar que llevan dentro, y así quedó por proverbio, píldora dorada, por los lugares honoríficos que tanto, pues ya es la acepción que se usa, por los lugares honoríficos que tanto parecen de codicia, y después amargan más que 1000 hieles. Ajá. A ver, ¿qué más? Le dicen, papá, te tengo una noticia buena y una mala, ¿no? Sí. Dígame la primera, mijo. Dígame la segunda, dígame la mala primero. Te cuento que soy gay. Y ahora decime la buena, yo. Que me nombraron reina del grupo. No seas cruel. Una golondrina no hace verano. Proverbio que significa que la aparición de una sola de estas avecillas por la primavera no constituyen costumbre ni forma regla para poder deducir la llegada del buen tiempo. En latín dicen una irundo non facit ver. Y bueno, y quien explica muy bien es Covarrubias, que dice, proverbio es vulgar nuestro latino y griego, una golondrina no hace verano, presupuesto que es la anunciadora de la primavera. Entiéndese cuando todas ellas vienen de golpe y no porque una se haya adelantado se le ha de dar crédito. Así ni más ni menos, del testimonio singular de uno, no hemos de formar notoriedad ni de la cosa que es rara, porque acontezca una vez, sacar regla general. Oye, ¿qué quiere decir? Más vale pájaro en mano que ciento volando, hombre. Porque aquí vino un gringo a recopilar refranes, ¿no? Un estudio que llama pues la paremiología, ¿no? Y él llegaba y entonces para memorizarlos decía la primera parte de uno y después trataba de completarlo con la otra. O le decían la primera parte de uno para que la completara. Y entonces
aprendí ese refrán que tenemos aquí, que más vale pájaro hermano que ciento volar. Y después yo por allá esa sentencia bíblica, es que más vale llegar a tiempo que ser convidado. Es así como dice, ¿no? Más vale llegar a tiempo que ser convidado. Sí. Y a ese gringo se le trabó eso. De pronto va diciendo, dice que más vale llegar a tiempo con el pájaro en la mano. Hombre, conversemos con los televidentes. Vamos a hablar.